Si tienes más de 65 años, hay un 44% de probabilidades de que te diagnostiquen una enfermedad cardíaca. Cuando ese diagnóstico llegue, tu médico te entregará recetas, beta-bloqueadores, inhibidores de la ECA, diuréticos, estatinas, quizás digoxina, un medicamento tan tóxico que requiere análisis de sangre periódico solo para cerciorarse de que no te esté envenenando. Tomarás 4, 5, a veces 6 pastillas al día. Gastarás cientos de dólares al mes y volverás al médico cada pocos meses por el resto de tu vida, porque estos medicamentos no curan. Controlan. Pero, ¿y si existiera algo más? Algo que actuara suavemente con el tiempo. Que fortaleciera tu corazón sin análisis de sangre, sin toxicidad, sin generar dependencia. Algo que pudieras cultivar tú mismo. Durante 2000 años existió, médicos griegos, herbolarios chinos y doctores europeos lo emplearon con extraordinario éxito. Los médicos estadounidenses lo recetaban tan ampliamente que ingresó a la práctica clínica oficial en 1896. Luego, en la década de 1930, desapareció de la medicina americana. No porque fallara, sino porque no podía patentarse. Porque amenazaba el sistema médico más rentable jamás construido. Y 70 años después, cuando los científicos finalmente lo pusieron a prueba, diseñaron el estudio para garantizar que perdiera. Esta es la historia del remedio que funcionó demasiado bien y no costaba nada cultivar. El árbol que mantiene los corazones latiendo sin análisis de sangre, sin toxicidad, sin márgenes de ganancia. Esto es el espino albar. Y lo sepultaron con mala ciencia. Dioscórides, médico de los ejércitos romanos, registra un árbol espinoso cuyos frutos y flores calman un corazón acelerado y fortalecen una circulación debilitada. Lo llama el remedio cardiovascular más confiable de todo su arsenal médico. A miles de kilómetros de distancia, en el año 659, la dinastía Tang documenta la misma planta para fortalecer el corazón y mover la sangre. Dos civilizaciones separadas por continentes, ambas descubriendo la misma verdad. Avancemos hasta 1640. El herbolario inglés John Parkinson escribió que este remedio trata la hidropesía, el antiguo término para la acumulación de líquido por insuficiencia cardíaca. Señaló que estabiliza el corazón cuando nada más lo consigue. Para finales del siglo XIX, médicos de toda Europa lo utilizaban ampliamente para la angina y la insuficiencia circulatoria. Un médico irlandés llamado Green lo empleó con tanto éxito que guardó la fórmula en secreto durante toda su vida. Solo tras su muerte, en 1894, se reveló la cura. Era una tintura de bayas maduras de espino albar. Este es el Crataegus, un árbol espinoso y denso coronado de flores blancas en primavera y bayas de un rojo intenso en otoño. Durante siglos fue llamado Mayflower, espino blanco, el árbol del corazón. El folclore europeo lo veneraba como sagrado, pero la verdadera magia era médica. Los curanderos tradicionales sabían lo que la ciencia moderna confirmaría después. Las bayas y flores contienen compuestos que dilatan las arterias coronarias y refuerzan las contracciones cardíacas sin la agresividad de los estimulantes químicos. En América del Norte, los curanderos cherokee usaban la corteza para mejorar la circulación. Los iroquois horneaban las bayas en pan. Comprendían que esta planta actuaba lenta y suavemente, construyendo fuerza durante meses en lugar de imponer cambios en horas. Era un verdadero cardiotónico, un remedio que nutre el corazón en lugar de azotarlo para que funcione. Para 1896, el espino albar ingresó a la práctica clínica estadounidense. Los médicos lo recetaban para el ritmo cardíaco irregular y la insuficiencia cardíaca temprana. Las revistas médicas documentaban caso tras caso de mejoría. A diferencia de la digital, el extracto tóxico de la dedalera que exigía una dosificación precisa para evitar el envenenamiento, el espino albar prácticamente no tenía efectos secundarios. Los pacientes lo tomaban durante años sin peligro. El análisis moderno revela por qué funcionaba. El espino albar contiene epicatequina, quercetina y proantocianidinas oligoméricas. Estos compuestos actúan en conjunto para relajar los vasos sanguíneos, mejorando el flujo de oxígeno al músculo cardíaco.
También actúan como poderosos antioxidantes, protegiendo el tejido cardíaco del estrés que acelera el envejecimiento. Los estudios clínicos de las décadas de 1980 y 1990 mostraron beneficios claros. Los pacientes con insuficiencia cardíaca leve que tomaron extracto de espino albar experimentaron mayor capacidad de ejercicio, mejor función cardíaca medida por la fracción de eyección, menos falta de aire y menos fatiga. Un metaanálisis de 2003 confirmó lo que los médicos habían sabido durante siglos. El espino albar funciona. Comparemos esto con la digoxina, el estándar farmacéutico derivado de la dedalera. La digoxina tiene un índice terapéutico estrecho, lo que significa que la diferencia entre una dosis efectiva y una dosis fatal es peligrosamente pequeña. Los pacientes requieren análisis de sangre periódicos para asegurarse de que no están siendo envenenados. Con muy poca dosis, no funciona. Con demasiada, se presentan náuseas, alteraciones en la visión, incluida una coloración amarillo-verdosa, confusión, ritmos peligrosos y potencialmente la muerte. Alrededor del 1% de los pacientes con insuficiencia cardíaca que toman digoxina desarrollan toxicidad potencialmente mortal. El medicamento interactúa con decenas de fármacos comunes. El espino albar, en contraste, es suave. Siglos de uso mostraron prácticamente ningún efecto adverso grave. La Comisión de Alemania lo aprobó para condiciones cardíacas sin contraindicaciones registradas. Se convirtió en su tercer medicamento herbal más popular, recetado por médicos junto a los fármacos convencionales. Entonces, ¿por qué la medicina americana lo abandonó en la década de 1930? La respuesta está en la revolución farmacéutica. Entre 1920 y 1950, la medicina se transformó. Comenzó la era dorada de los fármacos. Las empresas que iniciaron como boticas se convirtieron en potencias de investigación. No les interesaban los remedios de plantas que podías cultivar en tu jardín. Querían moléculas patentables, medicamentos sintéticos que pudieran poseerse, controlarse y venderse a precios de primera. La década de 1930 fue testigo de una inversión masiva en fármacos cardíacos. La digoxina podía aislarse, purificarse y patentarse como una formulación específica. Requería visitas al médico, análisis de sangre y ajustes de dosis. Toda una infraestructura de gestión rentable. El espino albar no requería nada de eso. Podías cosechar bayas de árboles silvestres. Podías preparar tinturas en casa. No había manera de patentar una planta que había sido usada durante 2000 años. A medida que las compañías farmacéuticas se expandieron después de la Segunda Guerra Mundial, producían más de la mitad de los medicamentos del mundo para finales de la década de 1940. Transformaron la venta de medicamentos en educación profesional. Los representantes visitaban los consultorios de los médicos. Anunciaban en revistas médicas. Financiaban investigaciones sobre sus propios fármacos. Poco a poco, las escuelas de medicina comenzaron a enseñar las soluciones farmacéuticas como tratamientos de primera línea. Los medicamentos de origen vegetal, incluso aquellos con siglos de éxito, fueron descartados como remedios populares, primitivos, poco confiables, anticientíficos. Para la década de 1950, el espino albar había desaparecido de los libros de texto médicos americanos. Toda una generación de médicos se graduó convencida de que la enfermedad cardíaca requería intervención exclusivamente farmacéutica. El conocimiento no murió. Alemania y Francia continuaron empleándolo. Pero en América fue borrado. Luego llegó el 2009. Después de décadas de éxito europeo, investigadores estadounidenses decidieron someterlo a prueba. El estudio se llamó ERP-CHF. Y así fue como lo estructuraron para que fracasara. Tomaron 120 pacientes con insuficiencia cardíaca que ya estaban bajo terapia farmacéutica agresiva. Casi el 90% tomaba beta bloqueadores. El 95% tomaba inhibidores de la ECA. El 80% tomaba digoxina. Estos pacientes consumían 4, 5, a veces 6 medicamentos cardíacos distintos de manera simultánea. Luego los investigadores agregaron el espino albar encima de todo eso y midieron si ofrecía algún beneficio adicional.
El resultado, ninguna mejora significativa. El titular decía: el espino albar no ofrece ningún beneficio. Pero reflexiona sobre este diseño. Sería como probar si una rueda de madera funciona atornillándola a un Ferrari que ya va a 200 km por hora y luego concluir que las ruedas de madera son inútiles porque el auto no fue más rápido. El estudio no estaba evaluando si el espino albar funciona. Estaba evaluando si el espino albar funciona cuando se añade a un cóctel químico diseñado para un mecanismo completamente diferente. De hecho, un análisis más profundo reveló que los pacientes del grupo del espino albar inicialmente empeoraron. ¿Por qué? Interacciones medicamentosas. El espino albar probablemente interactuó con los otros 5 potentes fármacos que consumían. Los beta-bloqueadores, los inhibidores de la ECA y la digoxina tienen interacciones conocidas con los compuestos del espino albar. Los propios investigadores lo especularon en su análisis, pero ese matiz nunca llegó a los titulares. Estudios anteriores en los que el espino albar se utilizó solo o como terapia principal mostraron beneficios claros. Un ensayo de 1994 encontró que el espino albar era tan efectivo como los inhibidores de la ECA en dosis bajas para la insuficiencia cardíaca leve. Múltiples estudios documentaron mejor capacidad de ejercicio y calidad de vida. Pero esos estudios no llegaron a los titulares. La conclusión negativa de ERB-CHF se convirtió en la versión oficial. El espino albar no funciona. Caso cerrado. Excepto en Alemania, donde los médicos continuaron recetándolo con éxito. Excepto en Francia, donde permaneció en la farmacopea nacional. Excepto en China, donde la medicina tradicional nunca lo abandonó. El mensaje era claro. La medicina farmacéutica había triunfado. Los remedios de plantas fueron declarados obsoletos. Sigue el dinero. Los medicamentos estándar para la insuficiencia cardíaca, beta-bloqueadores, inhibidores de la ECA y diuréticos. Representan un mercado global multimillonario. Requieren recetas de por vida y monitoreo constante. La digoxina sola, incluso como genérico, genera ingresos continuos a través de las visitas médicas requeridas y los análisis de sangre cada pocos meses. El espino albar amenaza ese modelo. Si los médicos lo recetaran para la insuficiencia cardíaca leve, o si los pacientes lo cultivaran ellos mismos, el flujo de ingresos desaparecería. No puedes patentar un árbol. No puedes obligar a los pacientes a regresar para monitoreo sanguíneo. No puedes generar una dependencia farmacéutica. Lo que sí puedes hacer es diseñar estudios que hagan que la planta parezca ineficaz cuando se compara con cócteles de medicamentos y luego citar esos estudios como prueba de que la ciencia ha refutado la medicina tradicional. Esta es la misma historia que hemos visto con el amaranto, los frijoles temporales y el mezquite. Soluciones efectivas y accesibles, enterradas bajo mala ciencia y marketing corporativo. Un estudio diseñado para no mostrar beneficios, publicado como evidencia de ningún beneficio. El contexto de que el uso tradicional siempre fue como terapia principal, no como terapia complementaria a otros 5 medicamentos, fue ignorado. Y como la mayoría de las personas confían en la ciencia sin cuestionar quién diseñó el estudio ni por qué, el espino albar permanece olvidado. Disponible. Técnicamente, puedes adquirir extractos en tiendas naturistas, pero tu médico no lo mencionará. Las escuelas de medicina no lo enseñan. El seguro médico no lo cubre. Existe en los márgenes, donde las compañías farmacéuticas prefieren que esté. Pero el espino albar nunca dejó de funcionar. En Alemania, el extracto estandarizado de espino albar sigue siendo recetado por médicos para la insuficiencia cardíaca. Está recomendado por las guías médicas. Los pacientes lo toman durante años con excelentes perfiles de seguridad. El extracto se fabrica bajo estándares consistentes, ha sido ampliamente estudiado e integrado en la atención cardiovascular. Una revisión de 2019 encontró que reduce significativamente la presión arterial en la hipertensión leve. Estudios confirman que protege las paredes de los vasos sanguíneos del daño que conduce a la aterosclerosis. El árbol en sí sigue siendo omnipresente. Crece de manera silvestre en toda América del Norte y Europa, prosperando en setos y parques.
cada primavera florece en blanco. Cada otoño produce bayas rojas que aguardan. Si tienes acceso a árboles de espino albar, las bayas pueden cosecharse en otoño cuando están de un rojo intenso. Pueden secarse para preparar té o tinturarse en alcohol. Las flores y las hojas jóvenes en primavera también poseen propiedades medicinales. Pero una distinción fundamental, el espino albar es suave. Actúa durante meses, no horas. Apoya la función cardíaca, no la fuerza. Es medicina preventiva. El tipo de apoyo lento y constante que construye resiliencia en lugar de crear dependencia. No reemplaza la medicina de emergencia. No reemplaza el tratamiento para la insuficiencia cardíaca aguda. Si tienes una enfermedad cardíaca diagnosticada y estás tomando medicamentos recetados, no los abandones sin la orientación de un médico. Lo que el espino albar ofrece es una alternativa para apoyar la salud cardíaca antes de que la intervención farmacéutica se vuelva necesaria. Esta historia nos enseña una lección sobre la medicina moderna. Se nos dice que la ciencia reemplazó a la superstición, que los fármacos hicieron obsoletos los remedios de plantas. Pero, ¿y si remedios efectivos y accesibles fueron desplazados simplemente porque no generaban ganancias? El espino albar funcionó durante 2000 años. Funcionó para médicos griegos, herbolarios chinos, doctores europeos y clínicos americanos. Luego, en una sola generación, fue borrado de la medicina americana. No porque fallara, sino porque no podía ser poseído. La industria farmacéutica construyó un imperio sobre moléculas que requieren supervisión constante, análisis de sangre regulares y una gestión cuidadosa de la dosis. Lo llaman progreso. Pero cuando un árbol que crece en forma silvestre puede fortalecer los corazones sin toxicidad y sin márgenes de ganancia, quizás progreso no sea la palabra correcta. Quizás la palabra correcta sea control. El espino albar sigue creciendo. El conocimiento sigue existiendo. La decisión es si lo recordamos antes de necesitarlo, o lo redescubrimos cuando el sistema construido para reemplazarlo finalmente falle. Este conocimiento no está perdido. Está esperando en cada árbol, en cada valla, en cada flor. Esperando manos dispuestas a cosechar y corazones dispuestos a recordar. Si este video abrió algo, suscríbete y activa la campana. Cada like y cada compartida preserva lo que intentaron borrar.